nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno empieza a bucear en la guerra de Vietnam y descubre cosas asombrosas. Que Franco escribió una carta a Johnson contándole lo que iba a pasar antes de que la guerra empezara, o, por ejemplo, que en Vietnam hubo españoles, y no uno ni dos, bastantes españoles. Vamos a ver por qué. En la guerra de Vietnam hubo dos clases de españoles. Unos primero los que combatieron en la Legión extranjera francesa a finales de los años 50, los otros después los que en 1966 envió Franco como ayuda médica para el contingente norteamericano, hasta 50 médicos militares españoles que ahí iban a escribir un episodio fascinante. Recordemos el contexto. En 1965 el presidente americano Johnson lanza una ofensiva contra el régimen comunista de Vietnam del Norte. El objetivo, mantener un pivote estratégico en la península de Indochina. Johnson pide ayuda a sus aliados. Enviarán tropas a Australia, Nueva Zelanda, Camboya, Tailandia. En España, Franco recibe una petición de ayuda militar. Responde con una larga carta donde declina la propuesta y ofrece su juicio sobre la cuestión. No habrá ayuda militar española, pero lo compensa con otra cosa. En abril de 1966, el Estado Mayor Central envía una instrucción a las capitanías generales en busca de médicos voluntarios. No se quiso médicos civiles, se buscó expresamente en el Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército de Tierra. Los voluntarios serán 12. De inmediato fueron enviados a Go Cong, en el delta de Mekong, al sur del Vietnam. Los médicos militares españoles se instalaron en un viejo hospital de aquella pequeña ciudad de 30.000 habitantes, a 45 kilómetros de Saigón. En total, en sucesivos relevos, 50 españoles trabajarán ahí durante 5 años, hasta octubre de 1971. ¿Y qué hacían? Sanar a destajo, y no exactamente como médicos de combate. Por las manos de los nuestros pasarán sobre todo civiles survietnamitas, y también, claro, soldados del Viet Minh y norteamericanos. Y además, no pocos guerrilleros del bando enemigo. Repertorio: tuberculosis, tifus, paludismo, disentería y además mutilaciones por minas y quemaduras por napalm. Como en otros escenarios de ayer y de hoy, la población local prefería a los médicos españoles antes que los americanos. Nuestro trato era más humano. Era difícil reconocer a los españoles en faena. Durante las horas de trabajo vestían el uniforme americano, pero en las horas de descanso se apresuraban a ponerse sus uniformes españoles. En casa, el público español apenas se enteró de este episodio. Poco más que una nota publicada en la Nochevieja de 1966 en el ABC, y sin embargo, ahí estuvieron los nuestros. Aquellos 50 médicos y enfermeros fueron la contribución de Franco a la guerra de Vietnam. Rosa Corbasmos, muy buenas noches. Buenas noches. 50. Los primeros 12, los 12 de la fama, los llamaron recordando los 13 de la fama de Pizarro en la Isla del Gallo. Eso es, pero hubo 50 en total y desde luego, lo decíamos el otro día, qué pena que el Ministerio de Cultura no haya, pues no sé, ayudado a que haya una película del paso de los españoles por Vietnam, porque desde luego hay historias, esos primeros 12, quizá los más conocidos, pero hay historias para aburrir en estos 5 años en los que médicos españoles estuvieron allí. Hay un libro que sí lo cuenta, Salvando vidas en Vietnam, escrito por el historiador José Luis Rodríguez Jiménez, y ahí explica, bueno, pues que en 1966 efectivamente Estados Unidos pide ayuda, después de esa carta de la que ya hemos hablado, y entonces el Estado Mayor Central envía un mensaje a las capitanías generales. Las capitanías generales buscan voluntarios. Esto de los voluntarios tenía su aquel, porque, por ejemplo, voluntario fue uno de los famosos, de los nombres famosos de esta historia, que es el capitán José Linares, al que su superior le llamó y le dijo: se está preparando una misión en Vietnam dentro de la lucha por el mundo libre, así es como llamaban a esta misión. En una época, sí. España va a enviar una unidad
y como es usted soltero, le he considerado voluntario. Esa fue la, la manera de reclutarlo. Yeah. Pero él encantado porque luego volvió. Estuvo todo un año, volvió a España y luego pidió Así, él estar allí. ¿Pidió volver a Vietnam otra vez? Pidió volver a Vietnam y luego lo contaremos, recibió la medalla de bronce de Estados Unidos. Bueno, el caso es que llegan allí, septiembre del 66, lo recibe el ejército de Estados Unidos en el aeropuerto y los llevan hacia Gokong, hacia ese hospital pequeñito. En el camino ellos preguntan, porque iban en un coche con las ventanas protegidas por rejas, preguntan que por qué y les dice el conductor norteamericano, pues como si fuera muy normal, ¿no? Bueno, para evitar que entre una granada del Vietcong. Todos así un poco diciendo, madre mía, ¿a dónde venimos? Y ese conductor dijo, ¿cuántos son ustedes? 12, y van a estar un año. Bueno, pues volverán 6. Afortunadamente no tuvo razón, porque en los 5 años no hay que lamentar ni una baja de españoles, lo cual nos alegra mucho. Llegan al hospital y se encuentran con un hospital muy pequeñito, con muy pocos recursos, en los que muchas veces 2 enfermos o heridos, porque había de todo, compartían cama, y un equipo médico liderado por un médico vietnamita que sabía más bien poco. Entonces estos médicos empiezan a hacer de todo. El que era especialista en radiología pues se acaba operando operaciones que serían de traumatología aquí, el que era médico general acaba de pediatra, y van enseñando, además de curar a los heridos de guerra, van enseñando a los médicos locales para atender a la población. Hay una anécdota de, a ver si digo bien el nombre, el teniente Antonio Velázquez. Cuenta que él le encargaron ser pediatra. Trataba a los niños y se daba cuenta de que muchos niños llegaban con el estómago hinchado y los intestinos paralizados y muchos morían. Y se dio cuenta de que todos esos niños que llegaban tenían como una mancha oscura alrededor de la boca. Y después de mucho indagar consiguió hacerse entender con una de las enfermeras, y la enfermera le explicó que es que primero les daban la medicina de los pueblos, ¿no? Y le pidió que se la llevaran, que le llevaran esa medicina, y descubrió una especie como de cápsula de caramelo que dentro tenía una bolita de opio. Intentaban solucionar o curar los problemas intestinales de los niños, parasitosis, diarrea, lo que fueran, con opio, y les producía esa parálisis intestinal. Y bueno, pues fueron enseñando a la población de allí todo lo que sabían. Y decíamos en el vídeo que casi no se supo de ellos, y hablabas de esa nota en el año 66. En febrero del 67 fue por allí Luis María Ansón, que entonces era un joven reportero, y estuvo con ellos pues varios días, y escribió 2 crónicas en ABC en las que de alguna manera denunciaba pues el poco caso que se estaba haciendo desde España a los médicos españoles que estaban allí, que tenían pocos recursos, que no tenían comunicación apenas con sus familias, que era muy difícil. ¿Qué hicieron? Bueno, pues el mando militar les ayudó a solucionar esos problemas, facilitó las comunicaciones con España, les pidió que por favor no hablaran con la prensa de cuestiones negativas de su misión. Y menos con Luis María Ansón. Y menos con Luis María Ansón. Y poco después les llegó a cada uno, les llegaron 2 botellas de coñac y una caja de puros enviadas de parte del jefe del Estado. Mira qué bien. Allí, pues bueno, un regalín, ¿no? Eso se entenderá la tropa. Está bien. A pesar de lo cual, realmente fue una aventura que pasó desapercibida, imagino que fundamentalmente por razones políticas. Es decir, España estaba ya en un mundo que era el del hiperdesarrollismo. Tener unos soldados en Vietnam, bueno, estaba muy bien, pero digamos que no era un argumento de venta ni interna ni externa. Y ahí estuvieron aquellos, en fin, levantando el pabellón, y muy bien levantado, durante 5 años. Es decir, que son 5 años, 50 personas a lo largo de 5 años. Sí. En fin, que es mucho tiempo para una misión, ¿eh? Es mucho tiempo, y también lo hicieron, y como decías en el vídeo, atendieron tanto a población civil como a heridos. Cuando se iban, los habitantes de allí, los de Gokong y toda la zona, construyeron un puente que ya estaba construido, le cambiaron el nombre y lo llamaron Puente de España, y condecoraron, el ejército survietnamita condecoró a todos los participantes, el ejército estadounidense también, incluso alguno de ellos, decíamos, con la medalla de bronce. Y hubo uno que tuvo una actuación especialmente heroica, el capitán Merlo Saldaña, que durante la ofensiva del Tet, el hospital de españoles nunca fue atacado, porque para
para los vietnamitas, incluso para el enemigo, ese hospital no era objetivo, ni eran el enemigo, porque también les curaban a ellos. Pero la residencia de los españoles estaba muy cerca de unas instalaciones militares que sí fueron atacadas en la ofensiva del Tet. Y entonces era por la noche, uno de los capitanes españoles, Merlo Saldaña, le llega la notificación de que un general estadounidense ha sido herido, estaba prácticamente muriéndose, y cruza bajo fuego enemigo los pocos metros que le separaban, bueno, pocos no tanto, supongo que cuando hay fuego se hacen muy largos, sí. Los metros que le separaban de las instalaciones militares americanas, estabiliza, consigue salvar la vida al militar estadounidense, y cuando amanece y ha cesado un poco el fuego, pues ya recuperan su actividad normal, se va a trabajar como si no hubiera pasado nada, y se le entregó luego la medalla al valor personal. Qué cosa más interesante. ¿Y qué fue de esta gente después? Pues, ¿se reincorporó a sus destinos y aquí no ha pasado nada? No lo sé. Leyendo en el libro que escribía este historiador, José Luis Rodríguez, había comentarios, mucha gente que se preguntaba eso. Me gustaría hablar con algunos de ellos. Claro, realmente al llegar a España se silenció mucho su actuación, por lo que decías tú antes, pues quizá por cuestiones políticas, pero ellos siguieron haciendo su vida militar, su carrera militar, ascendiendo en grados militares, desarrollaron su profesión, la medicina, y lo poco que se sabe de ellos pues está recogido en libros, pero ya decimos, no hay, que es una pena, no hay ninguna película, no hay ningún documental que sepamos que nos cuente... Hay documentales, pero es verdad que muy cortos, no lo que merecen, ciertamente, no lo que porque merecen. La historia es alucinante, y en la jungla que hay en el infierno. Un último elemento que yo quiero subrayar, me perdonará usted por patriotismo elemental. Todo el mundo coincide en que los survietnamitas preferían, y los norvietnamitas preferían 1000 veces ir a curarse con los españoles que con los americanos. Sí. Me da tiempo a contar otra anécdota. No solo eso, sino que les entregaron esas condecoraciones reconociendo el esfuerzo, la implicación que habían tenido en ayudar al pueblo survietnamita, y contaba un general estadounidense que se había quedado asombradísimo al ver, decía, lo vi con mis propios ojos como un médico español, mientras operaba a una señora que estaba moribunda, como necesitaban sangre y no tenían, él mismo se puso a transfundirse a sí mismo. Se puso el tubo de transfusión, y mientras él le iba dando sangre a la paciente, seguía operando. Y eso lo contaba un médico estadounidense, claro, alucinado. Entonces, pues era una entrega, no sé si propia de todos los españoles, queremos pensar que sí, ¿no? Como lo del valor en la mili se nos presupone, yo no sé si sería capaz, pero bueno, lo cierto es que sí, fueron un ejemplo y se les recuerda pues como héroes. Qué bueno, es una historia como de la conquista de América, la verdad, qué gente. Sí. Bueno, pues esto hay que saberlo y esto hay que contarlo, y agradecemos infinito a Rosa Corbas Mons, a la que, por cierto, le queda un programa sobre Vietnam, que es cómo acabó la guerra, que nos haya traído aquí esta historia de unos compatriotas que se batieron el cobre 5 años salvando vidas y curando a gente en el delta del Mekong, que ya hace falta moral. Rosa, muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias y hasta un próximo programa.